Gracias por estar aquí en este lugar, escuchando el mensaje para esta hora. Quiero decirles que muchas personas cuando vienen a esta congregación piensan de que aquí se habla un mensaje muy fuerte, muy duro. Me han dicho muchas personas, han venido donde mí y me han dicho, bueno, fulano de tal, o ciertas personas piensan que nosotros somos muy fundamentalistas, somos muy estrictos en predicar el mensaje para esta hora. Pero yo siempre les digo a los hermanos cuando hablo con ellos que el fundamentalista número uno, ¿quién fue? Cristo Jesús. Ustedes saben que cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él predicó un mensaje fundamentalista. ¿Sabían ustedes eso? ¿Ustedes saben lo que significa la palabra fundamentalista? ¿La han buscado alguna vez la definición de esa palabra? No tiene nada que ver con Al Qaeda, hermanos. ¿Ok? No, yo pensaba eso al principio. La palabra fundamentalista es una persona que se adhiere firmemente a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y Cristo fue el primer fundamentalista, porque cada vez que Cristo predicaba con un escrito está. Y obviamente hay muchas personas que no les gusta el mensaje claro y directo. ¿Cuántos de ustedes han leído el capítulo en el libro Primeros Escritos que habla del zarandeo? A ver las manos. Qué poquitas manos. Solo unos cuantos hermanos. Ojalá que lo podamos leer. Vayamos a nuestros hogares esta tarde. En el libro Primero Escrito, busque el capítulo del zarandeo. La hermana Guay le pregunta al ángel, ¿y cuál es la razón del zarandeo? ¿Qué provoca el zarandeo en la iglesia? Y el ángel le responde, el mensaje del testigo fiel. El mensaje directo del testigo fiel. O sea, Dios tiene un mensaje para esta hora y es un mensaje directo, que tristemente la gran mayoría va a rechazar. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, presentó un mensaje directo, un mensaje que separó a la nación judía. Muchos de los que seguían a Jesús dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Este mensaje es muy duro. Yo no voy a seguir viniendo a esta iglesia porque aquí predica un mensaje muy fuerte. Entonces dice la Biblia que desde ese entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús le preguntó a sus discípulos directamente, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ellos respondieron, Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Así que Dios, hermanos, nos está haciendo un llamado también a nosotros en esta mañana. ¿Queréis iros vosotros también? Nosotros la semana pasada empezamos a estudiar una serie que la hemos titulado La verdadera santificación bíblica. Hoy es la segunda parte, vamos a seguir ampliando este mensaje tan importante porque es un mensaje que nos va a preparar a nosotros para entrar algún día a la patria celestial. El libro de Hebreos dice en Hebreos 12:14, ya se leyó esa lectura bíblica, dice, seguid la paz con todos. Hoy se habla mucho de paz. El mundo religioso, desde el obispo de Roma hasta los presidentes de las grandes naciones en el mundo, hablan de paz. Recientemente se habló de paz allí en una cumbre entre dos personas que no se podían ver, que se tiraban el uno al otro, que se insultaban el uno al otro, que se amenazaban el uno al otro, entre el dirigente Kim Jong-un de Corea del Norte y el presidente Donald Trump. Pero ¿qué sucedió después de la cumbre? Se habló de paz en la península de allí, de la China, Corea, Sur Corea, etcétera, etcétera.
seguid la paz con todos. ¿Cuál es esa paz que habla la palabra de Dios? Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino a traer ¿qué? Espada. ¿Cuál es la paz que habla allí, mis queridos hermanos? Y también ¿qué debemos seguir? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ustedes recordarán que en el tema anterior hablamos de esa palabra hebrea para santidad, que es Kadash. ¿Se recuerdan? Es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 2, cuando Dios bendijo y santificó el verdadero día de reposo, o sea, el sábado. Esa palabra Kadash significa santificar, santo o apartar, consagrar, purificar o señalar. Dios quiere apartarte a ti y a mí, a nosotros, para que seamos santos, para que vivamos una vida de santidad. En nuestro mensaje de hoy vamos a hablar acerca de una historia muy conocida que tomó lugar en el valle del monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel llegó allí para encontrarse con su libertador y para de manos del mismo Jehová recibir el pacto que Jehová quería hacer con su pueblo, o sea, la santa ley. Antes de entrar de lleno a esa historia, vamos a leer algunos textos bíblicos. Espero que ustedes hayan traído sus Biblias, me acompañen en sus Biblias. Algunos textos bíblicos que tienen la palabra Kadash. Leímos algunos en el tema anterior. Recuerden, estos mensajes periódicamente están siendo subidos a YouTube para que así usted los pueda ver más detenidamente, pueda dejárselo saber también a sus amistades, compañeros de trabajo, familiares, amigos, en fin, en nuestro canal de YouTube, El Fuerte Clamor. Usted entra allí, busca el predicador de la silueta negra con la Biblia en la mano, ese es nuestro canal. Allí usted estará escuchando o puede ver estos mensajes y también los programas de radio que se van subiendo a medida que van saliendo con la ayuda del Señor. Éxodo capítulo 29 y el versículo 43, dice Jehová, Dios quiere reunirse con su pueblo. Dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado, Kadash, ¿con qué? Con mi gloria. Este lugar, como ya dijimos en el tema anterior, no es un lugar cualquiera. Es un lugar que Dios quiere santificar con su presencia, con su gloria. Muy importante. Vayamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 32. Deuteronomio. Sigamos leyendo la palabra Kadash. Deuteronomio 32, versículo 51 y versículo 52. Deuteronomio 32, 32, ¿verdad? Y 52. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, estas son palabras de Jehová a su siervo Moisés. Mire lo que le dijo. En el desierto de Sin, porque no me santificasteis, ahí está la palabra Kadash, en medio de los hijos de Israel, ¿qué dice? Verás, por tanto, delante de ti la tierra, la vas a ver, la vas a contemplar, Moisés, mas no vas a entrar a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Hermanos, usted dirá, Dios fue muy duro, muy intransigente. Un solo pecado está registrado en la Biblia que hizo Moisés, que le vetó la entrada a la tierra de Canaán.
40 años, hermanos, este fiel siervo de Dios, soportando penurias, tribulaciones, quejas, discordias de este pueblo de Israel, y al final Dios le dice, lo siento, no vas a entrar. No me santificaste en medio de la congregación. Oh, mis hermanos, esto es serio. A veces creemos de que ser cristiano es venir a la iglesia todos los sábados. Solamente. Hacer acto de presencia aquí todos los sábados. Pero ¿qué hacemos nosotros durante la semana? En nuestros trabajos, en el hogar o donde quiera que nosotros vamos. ¿Estamos santificando a Jehová? Solo por ese pecado, cuando Dios le dice por segunda vez a Moisés que al hablar a la roca, Moisés la golpea y Dios le dijo, no me santificaste en medio de la congregación. Mira esa tierra prometida que esperaste 40 años para recibirla, Moisés, pero no entrarás a ella. Vamos a otro texto, Joel capítulo 2. Joel es un profeta menor, está después de Daniel, está después de Oseas. Daniel, Oseas y después Joel. Joel capítulo 2, noten lo que dice. Esto es muy importante, ahora es para nosotros el llamado del profeta Joel. Joel 2, 15 al 17. Tocad trompeta en Sión. ¿Qué es Sión? ¿A quién representa? El pueblo de Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Ahí está la palabra Kadash. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Los niños, los jóvenes de la iglesia, convocadlos también. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? El Señor está haciendo un llamado a su iglesia hoy. Convocad a todos, jóvenes y niños, ancianos, reunid al pueblo, santificad la reunión. Cada vez que nosotros nos congregamos en este lugar, como iglesia, tenemos que venir con un espíritu de santificación, un espíritu de santidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a encontrar ¿con quién? Con Jehová. Vayamos al libro de Éxodo, por favor, si son tan amables. Éxodo 31, versículo 18. Éxodo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, o sea Jehová, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Dónde estaba Moisés? En el monte Sinaí, recibiendo el pacto de manos de Jehová. Escritas 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. O sea, el mismo dedo de Dios se encargó de escribir esa ley moral. Mientras Moisés se encontraba en el monte, hablando con Jehová, recibiendo las tablas del pacto, pues algo estaba pasando en el pueblo, allá abajo, en el valle, junto al monte Sinaí. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a ir leyendo estos textos y vamos a ir abundando este capítulo 32. Ahí tiene muchas lecciones este capítulo, está lleno de lecciones para nosotros. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, habíamos estudiado en el tema anterior, el sábado pasado, ustedes recordarán, antes de encontrarse Jehová, antes de que Jehová descendiera al monte Sinaí, Dios le había dicho a Moisés
que santificar al pueblo. ¿Se recuerdan? O sea, el pueblo tenía que estar santificado y tenía que haber hecho una preparación espiritual para encontrarse con Jehová. Nosotros muy pronto, mis queridos hermanos, nos vamos a encontrar con Jehová. Porque el cielo completo viene a esta tierra a encontrar o a buscar a sus redimidos, a ustedes y a este servidor quien les habla. Lo importante es cómo estar preparados para encontrarnos con Jehová. Vamos a Éxodo 32, versículo 1. Éxodo 32, 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, ¿quién era Aarón? Hermano de Moisés. O sea, en ausencia de Moisés, Aarón era el que estaba a cargo prácticamente de la dirección de este pueblo. ¿Qué le dijeron? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué había pasado con el pacto que habían hecho ellos antes de encontrarse con Jehová? Vayamos un momentito a Éxodo 19. Acompáñenme, por favor. 19, miren el cuadro, comparen estos dos cuadros, por favor. Comparemos, hermanos, porque esto nosotros tenemos que entenderlo. Poco antes de que ellos le pidieran a Aarón esto que acabamos de leer en Éxodo 32:1, ellos habían hecho un pacto con Jehová, supuestamente. Éxodo 19:10 dice, y Jehová le dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos. Ahí está la palabra Kadash. Hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero. ¿Cuántos días? 3 días. Porque al tercer día, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Mire lo que dice el versículo 14. Ustedes conocen la historia, no vamos a leer todos los textos. Versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Aconteció, dice el versículo 16, que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, ¿qué cosa? Truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Imaginen qué cuadro, hermanos. Es el mismo cuadro que va a suceder cuando Cristo venga en gloria y majestad por segunda vez a esta tierra. Se van a oír truenos, como el relámpago que sale en el oriente y se oculta en el occidente, dice la Escritura, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, espesa nube, aquí viene en las nubes, y todo ojo, ¿qué cosa? Le será. Dice, y sonido de bocina muy fuerte. La bocina en la versión King James, trompeta. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque a la final trompeta. Los muertos en Cristo van a ¿qué cosa? A resucitar primero. Gloria al Señor. Y se estremeció todo el pueblo, hermano. Cuando Cristo venga va a haber un terremoto, como dice Apocalipsis, cual nunca lo hubo desde que existe persona en esta tierra. Esto va a ser un evento a nivel mundial. La trompeta era la voz de Dios. La voz de Jehová. Esa es la trompeta que va a despertar a los muertos cuando Cristo venga. La final trompeta. Porque los muertos en Cristo van a resucitar primero. Dice 1 Tesalonicenses 4:16. Noten lo que dice el versículo 18. Este es el cuadro. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Wow, hermanos, qué cuadro. Pero ¿qué sucedió, hermanos? El pueblo había hecho un pacto. Vamos a leerlo en el versículo 8 del capítulo 19, allí mismo. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron,
todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué? Haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Estaban preparados ellos? ¿Tenían ellos el Espíritu de Jehová en sus corazones? Aparentemente el pacto que ellos habían hecho no era un pacto genuino y verdadero. ¿Por qué? Porque al ver que Moisés no descendía del monte, se desesperaron y le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué pasó con la promesa que ellos habían hecho? Noten lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, página 325. Dice la mensajera del Señor: la ausencia de Moisés fue para Israel un tiempo de espera. O sea, Dios tiene un propósito para todo. Dios no hace nada sin tener un propósito. Fue un tiempo para Israel, un tiempo de ¿qué? De espera e incertidumbre. Esperaron ansiosamente su regreso. Acostumbrados como estaban en Egipto a representaciones materiales de los dioses, les era difícil confiar en un ser invisible y habían llegado a depender de Moisés para mantener su fe. Eso es lo que sucede muchas veces dentro del pueblo de Dios. Muchos de los miembros del pueblo profeso de Dios hoy confían más en sus ministros o en sus pastores y no en lo que dice la palabra del Señor. El mensaje del primer ángel dice: temed ¿a quién? A Dios. Y dale ¿qué? Gloria. Porque la hora de su juicio ¿a qué? Pero muchos del pueblo profeso de Dios hoy le temen más a sus pastores que al mismo Dios. Eso sucedía con el pueblo de Israel. Eso no es nada nuevo. En otras palabras, aunque el pueblo de Israel había salido físicamente de Egipto, sus corazones todavía estaban ¿dónde? En Egipto. Ellos habían salido físicamente de Egipto. Estaban en el valle junto al monte Sinaí. Ya habían sido liberados de la esclavitud. Pero sus corazones todavía estaban ¿dónde? En la idolatría de Egipto. Pregunto hoy, estas son preguntas que el Señor nos hace, no yo. ¿Hemos salido nosotros de Egipto, del Egipto moderno? ¿Del pecado? ¿De las cosas de este mundo? ¿Qué lección aprendemos aquí en este texto que acabamos de leer de Éxodo 32:1? Aquí está la primera lección. La primera lección, ¿cuál es? La demora, la tardanza. Ajá. Esperar. Así es. ¿Cuánto nos gusta a nosotros esperar? Vamos a ver qué nos dice Éxodo 24:18, mis queridos hermanos. Vayamos a Éxodo 24:18. Este capítulo tiene muchas lecciones que nosotros necesitamos aplicar hoy si queremos encontrarnos con Cristo cuando Él venga por segunda vez. Éxodo 24, versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube. Éxodo 24, 18. 24, 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. O sea, en otras palabras, estuvo en la presencia de Jehová un mes y 10 días. Entonces, por eso es que el pueblo de Israel se desesperó. ¿Dónde está este hombre? Ya lleva un mes y todavía no sabemos de él. Esperar, primera lección. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte? Un mes y 10 días. Vamos a Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Deuteronomio 9, versículo 9. Noten cómo dice. También lo confirma.
cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, este es Moisés que está hablando, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Deuteronomio 9:9. Mientras Moisés estaba ayunando, clamando a Dios para poder estar delante de la presencia de un Dios vivo, sin ser consumido, el pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo abajo? ¿Estaba orando? ¿Estaba teniendo vigilias? ¿Estaba teniendo semanas de oración? ¿Estaban teniendo campaña? No, estaban pidiéndole a Aarón que hiciera dioses para ellos poder adorarle. ¿Cuánto nos gusta esperar? ¿A cuánto de nosotros nos gusta esperar a Jehová? Dice el libro de los Salmos, escuchen, pueden apuntarlo, yo lo leo porque no quiero tomarme mucho tiempo. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová y esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿A quién tienes que esperar? Salmo 37:7 nos dice, guarda silencio ante Jehová. Amén. Y espera en él. Amén. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Muchos hoy se desesperan, no tenemos trabajo, no tengo trabajo. Reniegan contra Jehová. Señor, ¿pero qué pasa? Dice, guarda silencio. Espera a Jehová, espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Olvídate de los impíos que prosperan, porque muchos cristianos se fijan, pero si ellos no le sirven a Dios y tienen buenos trabajos, tienen buenas casas, tienen buenos carros, y yo que le sirvo a Dios no tengo trabajo, siempre estoy pobre. ¿Has pensado tú alguna vez eso? Dice, no te inquietes, te dice Jehová en esta mañana. Espera en él. Amén. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Se han puesto alguna vez ustedes a pensar cuánto tiempo tuvo que esperar José antes de ser vindicado su carácter intachable? Vayamos al libro de Génesis, acompáñenme por favor, capítulo 37 y el versículo 2. Génesis capítulo 37, versículo 2. Mire qué interesante. Acuérdense que la Biblia dice que las cosas que fueron escritas, ¿para qué? Para nuestra enseñanza fueron escritas. No están allí solamente una historia para que los niños las estudien en sus clases de primarios. No, es para ti, para mí, querido hermano. Para que tú y yo aprendamos. Génesis 37, y vamos a leer el versículo 2. Ustedes conocen la historia, no tenemos que leerla en detalle. Esta es la historia de la familia de Jacob, dice. José, siendo de edad de 17 años. ¿Cuántos años tenía? 17. Era un jovencito, adolescente. Apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala conducta de sus hermanos, en otras palabras. Todo lo malo que ellos hacían, venía José y se lo contaba a su papá. O sea que José tenía 17 años cuando por envidia, en otras palabras, fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes con ruta a Egipto. Era un jovencito. ¿Qué sucedió? Génesis 39:1, miren. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar José? ¿Cuánto tiempo tuvo que confiar José en Jehová para que su carácter fuese vindicado? Génesis 39:1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José fue vilmente
vendido a unos mercaderes ismaelitas por envidia de sus hermanos, con apenas 17 años de edad, llega a un país extranjero, a un país idólatra. Quizás no conocía el lenguaje de los egipcios y es comprado por Potifar, oficial de Faraón. Lo pone a trabajar en su casa. Ustedes conocen la historia, no tenemos que leer los textos. Este joven es bendecido por Dios grandemente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jehová estaba con José. Amén. Versículo 21 de Génesis 39, usted lo puede leer allí. Hermanos, estas son lecciones que nosotros tenemos que aprender en la vida como cristianos. Hay veces que tenemos que pasar por momentos difíciles en la vida. Amén. Momentos de tribulación, de escasez, de pobreza, de separación de familiares. En fin, falta de trabajo. Pero si creemos y esperamos en Jehová, dice, Jehová estaba con José. Amén. Jehová nunca te va a desamparar si tú confías en Él. Amén. Si tú pones a Jehová como tu amparo y tu fortaleza, Él nunca te va a desamparar. Pero nosotros sabemos la historia, que había una chica por allí que le había puesto el ojo a José. ¿Quién era esa joven? La esposa de Potifar. Era una mujer que le decía a José todos los días, duerme conmigo, acuéstate conmigo. Vamos a ver qué dice el versículo 20 de Génesis 39. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué lo puso preso? Porque este hombre, este joven, se negó a pecar contra Jehová. Amén. Dijo, yo no voy a pecar contra mi Dios. Mi amo me ha puesto toda su casa en mis manos. Toda la administración de este hogar la tengo yo en mi poder, le dijo José a esta mujer. Excepto tú, que eres su mujer. Yo no puedo cometer un vil pecado de esa manera. No puedo traicionar a mi amo, ni tampoco puedo deshonrar a mi Dios, a quien sirvo. Amén. Esa mujer por envidia acusó vilmente a José falsamente de que él había tratado de violarla a ella. Por eso vemos a su esposo. Hermano, ese acto de José merecía la pena de muerte. Pero Potifar sabía que José era un hombre fiel. Amén. Lo puso en la cárcel. Nosotros conocemos la historia. Pero vamos a Génesis 41, versículo 46. José estuvo preso, ¿verdad que estuvo preso? Injustamente. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si ese hubiese sido el caso nuestro? ¿Cuántas veces José lo vemos peleando con Dios? ¿Cuántas veces vemos a José insultando a Jehová? Génesis 41, versículo 46. Nosotros conocemos la historia. Hubieron dos oficiales del rey o del faraón que estuvieron presos. Los dos tuvieron un sueño, el panadero y el copero. José, por dirección divina, les interpretó los dos sueños a ambos. Y cuando salió el copero de la cárcel, le dijo, acuérdate de mí cuando hables con Faraón. Mira, dile de mi caso. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Se olvidó de él. Otra prueba más. Espera, Jehová le dice a José, tienes que esperar. ¿Por qué tanta espera, hermanos? Porque Jehová estaba preparando el carácter de José para un puesto que él iba a ejercer. Que si no hubiese, el Señor no lo hubiese puesto por ese horno de la aflicción, José no hubiese estado preparado para ese cargo. Noten lo que dice Génesis capítulo 41 y el versículo 46, mis queridos hermanos. Era José de 30 años. ¿Cuántos años tenía? 30. Cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tenía José? 30 años. ¿Cuántos años tenía cuando fue entregado, vendido vilmente por sus hermanos? 17. 13 años, mis queridos hermanos.
esperó José en Jehová para que su nombre fuese vindicado. Amén. ¿Cuántos años llevas tú esperando? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Estás ya desesperada o desesperado? Espera en Jehová. Amén. Génesis 41:40, noten cómo dice, valió la pena la espera. Cuando José se presenta ante el mayor monarca que existía en ese entonces, que era el faraón de Egipto, le interpreta el sueño al faraón, y faraón, después de que escuchó la interpretación del sueño y se dio cuenta que era lo que él había soñado, le dijo, tú estarás sobre mi casa. Amén. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Amén. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Versículo 41 de Génesis 41. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 44 dice, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Amén. Wow, mis hermanos, Amén. qué cargo recibe José de manos de un monarca de esa categoría. La espera de José duró 13 años, desde el día que fue vendido como esclavo por sus hermanos, hasta que Jehová lo exaltó a la posición del segundo hombre más poderoso de Egipto. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando a Jehová? Mire lo que dice el Salmo 37, versículo 9. Salmo 37, versículo 9, dice lo siguiente. Vamos a leer el 8, primeramente. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán, ¿qué? Destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán, ¿qué cosa? La tierra. Amén. Versículo 34 del mismo Salmo, Salmo 37, 34. Dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Amén. Qué hermosa declaración, hermanos. ¿Estamos nosotros esperando a Jehová? ¿Estamos esperando en Él? Dice, espera en Jehová, guarda su camino. O sea, mantente fiel a Él. Amén. Que a su debido tiempo, no cuando tú lo quieras, sino cuando Él lo determine, Amén. Él te va a exaltar. Amén. Confía en Él. Sí, Señor. Obedécele en todos sus caminos Amén. y Él te exaltará. Leo Patriarcas y Profetas, la página 326. Dice, el pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Dios no había revelado ninguna semejanza de sí mismo y había prohibido toda representación material que se propusiera hacerlo. Los extraordinarios milagros hechos en Egipto, oigan bien, y en el Mar Rojo tenían por fin establecer la fe en Jehová como el invisible y todopoderoso. O sea, esos milagros, esas maravillas que Dios hizo en Egipto, tenían como propósito, mis queridos hermanos, establecer la fe del pueblo de Israel en Jehová. Amén. Dice, como el invisible y todopoderoso ayudador de Israel y como el único Dios verdadero. Yo te pregunto a ti en esta mañana, querido hermano o hermana, ¿tienes tú evidencia de lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado? Amén. ¿O no? Esas evidencias que Él te ha demostrado
lo que Él ha obrado en tu vida en el pasado, Él lo va a seguir haciendo en el futuro si tú aprendes a confiar en Él. ¿Qué había dicho Dios anteriormente? Éxodo 20:23, Dios le dijo al pueblo de Israel, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Vamos a la segunda lección de esta historia. Volvamos a Éxodo capítulo, donde estábamos. Éxodo Éxodo 34. Éxodo 32, no 34, perdón. Vamos a leer los versículos del 2 al 4. ¿Lo tenemos? Dice, y Aarón les dijo, cuando ellos le pidieron a Aarón que hicieran, levántate y haznos dioses, que vayan delante de nosotros, de acuerdo a Éxodo 33:1, dice Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, los aretes en otras palabras, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. O sea, ellos traían todo eso en sus orejas, en sus dedos, en todo, en sus brazos, collares, prendas, en fin, porque eso era ese era el estilo de vida en Egipto. Recuerden que en Egipto era una nación idólatra. Dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Versículo 3, estoy leyendo Éxodo 32. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, esto es lo más triste, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué quería el pueblo, hermanos? Como leímos en la cita anterior, quería una representación visible de Dios. ¿Cuál es la segunda lección que aprendemos de estos textos? Un carácter endeble y falto de temple de Aarón. Escuchen lo que dice la sierva del Señor, hermanos. Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable. Un hombre que considerara el honor de Dios sobre el favor popular, sobre su inseguridad personal y sobre su misma vida. Ese es el tipo de hombres que Dios está buscando hoy. Hombres y mujeres. Hombres que no quieran buscar la qué cosa. No quieran buscar el favor popular. Ministros hoy quieren el favor de la iglesia, el favor popular. Por miedo, ¿a qué? A declarar los pecados que se hacen en la iglesia. Dios quiere hombres y mujeres con firmeza, con decisión y ánimo imperturbable. Hombres y mujeres que estén dispuestos a honrar a Dios, hermanos. Amén. Por encima de la popularidad. Amén. Por encima de su seguridad personal. Amén. Y por encima de su misma vida. Amén. Muchos hermanos me han venido a donde mí. Un señor nos llamó una vez por la radio y nos preguntó que si el hermano Frank y yo teníamos guardaespaldas. Y si ustedes les tienen el ojo puesto. Yo sé que Satanás nos tiene el ojo puesto. Pero si nosotros le vamos a tener miedo a presentar este mensaje para el tiempo del fin,
entonces el Señor no necesita instrumentos como este servidor o como nosotros. Va a buscar a otras personas que estén dispuestas a dar este mensaje. Aarón no era de este calibre. Noten cómo termina la declaración. Pero el jefe provincial de Israel no tenía ese carácter. O sea, Aarón. Aarón reprochó débilmente al pueblo. Y su vacilación y timidez en el momento crítico no sirvieron sino para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Patriarcas y Profetas, página 327. Mis queridos hermanos, el cristiano verdadero, oigan bien, honrará a su Dios manifestando un carácter firme. Amén. Por la causa de Dios. ¿Cómo llegó a ser el carácter de Josué, Caleb, Ananías, Misael y Azarías, inclusive el mismo apóstol Pablo, comparado con el carácter de Aarón? Vamos a leer unos textos rapidito en los minutos que nos quedan. Números capítulo 14, acompáñenme por favor. Números 14, nosotros tenemos que desarrollar un carácter firme. Amén. Un carácter, mis hermanos, fiel a Jehová. Amén. Por encima de cualquier cosa. Amén. Por encima del que dirán. Por encima de las críticas. Por encima de las calumnias. Por encima de los chismes. No importa. Amén. Tenemos que mantenernos fieles a Jehová. Números 14, del 6 al 9. Nos dice, y Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos cuando oyeron el relato de los otros 8 espías, de los otros 10 espías. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Es buena esa tierra. Si Jehová se agradare de nosotros, dice el versículo 8, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice el versículo 9, estas son las palabras de Josué y Caleb. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Amén. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Jehová. No los temáis, alabado sea el Señor. ¿A qué Dios tú sirves, hermano y hermana que me escucha en esta hora? ¿A Jehová de los ejércitos? Él estará contigo. Josué también fue un fiel siervo de Dios. Y en Josué 24:15 él dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Tu hogar tiene que glorificar a Jehová, hermano querido. Si tú quieres que tu hogar sea bendecido, tienes que honrar a Jehová. Amén. A Jehová en primer lugar. Noten lo que dice Mensajes Selectos. Tomo 2, página 423. Dice la sierva del Señor. Se llama a los fieles Calebs. En un momento cuando los incrédulos desprecian la palabra de Dios. El Señor está llamando hoy a fieles Calebs. Entonces es cuando han de permanecer firmes. Amén. En el puesto del deber, sin ostentación y sin vacilar a causa de los vituperios. Vamos a recibir muchas críticas. Ya este servidor ha recibido muchas calumnias por montones. Dice que debemos estar firmes sin vacilar aún a causa de los vituperios. Los espías incrédulos estaban listos para destruir a Caleb y a Josué. Estos vieron las piedras en sus manos de los que habían llevado un informe falso, pero no se atemorizaron. Tenían un mensaje y lo iban a dar. Aquellos que hoy son fieles a Dios manifestarán ese mismo espíritu. Gloria al Señor.
Mire lo que dice la sierva del Señor, hermanos. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 590. Escuchen, por favor, esto es palabra de Dios. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 590. El Señor tendrá un pueblo tan leal como el acero y de fe tan firme como el granito. Amén. Sus miembros han de ser sus testigos en el mundo, instrumentos que han de realizar una obra especial y gloriosa en el día de su preparación. Mis queridos hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué pasó con Daniel y sus compañeros en Babilonia? Vamos al libro de Daniel, ustedes conocen esos textos. Daniel capítulo 3, versículo 14 al 18. Voy a ir terminando con estos textos y después una cita más del Espíritu de Profecía. Daniel capítulo 3, versículo 14 al 18. Ustedes saben y conocen la historia, no tenemos que leerla. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua de oro en la provincia de Babilonia, en el campo de Dura. ¿Por qué? Porque él vio una estatua en el sueño que él tuvo. Pero esa estatua no era de oro. Solamente de oro era la cabeza. Los otros partes de la estatua eran de otros metales, plata, bronce y hierro. Pero Nabucodonosor dijo, no, Dios dice, pero yo pienso. Son los Nabucodonosores modernos. Dios dice, pero yo pienso. Yo voy a mandar a hacer toda la estatua de oro puro, desde la cabeza hasta los pies. Y dijo, mandó al pregonero y dijo, el que no se postre cuando se llegue el día de la hora de dedicar la estatua, el que no se postre ante la imagen que yo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, he levantado, se ha echado ¿dónde? Al horno de fuego ardiente. Queridos hermanos y hermanas, mire, esto es muy importante para nosotros. Escuchen bien lo que yo les voy a decir. El carácter de Aarón nos descalifica a nosotros para el reino de los cielos. Porque el carácter de Aarón representa un carácter endeble, o sea, débil y falto de temple. Todas esas personas que estaban allí congregados, de todos representantes de todas las naciones, tribus y lenguas, porque recuerden que Babilonia era un imperio mundial en ese entonces, vinieron representantes de todas las naciones en ese entonces conocidas y formaron parte de la dedicación a esa imagen. Cuando llegó el pregonero y empezó a anunciar, y cuando oyeron la música, todos se postraron, excepto 3 jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego. Yo les pregunto a ustedes, ¿había miembros del pueblo profeso de Dios allí presentes? ¿Dónde estaban los israelitas que habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor? ¿Estaban en sus casas? ¿Ellos no fueron invitados a la dedicación? ¿Qué ustedes creen? Todos los habitantes de Babilonia y todos los habitantes de los otros reinos que dominaba Babilonia en ese entonces debían estar presentes en la dedicación de la imagen que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había levantado. Estaban allí presentes todos los miembros del pueblo de Israel que habían venido de Babilonia. Y solo 3 estuvieron dispuestos a desafiar la orden del rey Nabucodonosor. Hermanos, muy pronto vendrá un edicto semejante al del rey Nabucodonosor. En ese entonces se levantó una imagen. La imagen era de oro puro, desde la cabeza hasta los pies. Capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que se va a levantar una imagen también. Una imagen en honor a la primera bestia que representa el poder papal. ¿Quién la va a levantar? Norteamérica, a través del protestantismo apóstata. Cuando esa imagen se levante, mis queridos hermanos, tú y yo nos postraremos ante ella.
por temor a perder nuestras vidas, nuestras casas, nuestros trabajos, nuestras propiedades, nuestro alimento. Todo. Esto no es fácil, hermano, esto no es un juego. La decisión que nosotros vamos a tomar cuando ese tiempo llegue va a ser semejante a la que tomaron estos 3 jóvenes hebreos. Vayamos a Daniel, leamos por favor estos textos y terminamos con una cita. Daniel, capítulo 3, versículo 14, nos dice, habló Nabucodonosor y les dijo, cuando ellos no se postraron, vino alguien corriendo a Nabucodonosor y le dijo, Rey, para siempre vive. Mire, hay 3 jóvenes hebreos que vinieron de la cautividad que están desafiando tu edicto. Y entonces cuando Nabucodonosor dijo, traédmelos, cuando estaban esos 3 jóvenes delante de la presencia del monarca más poderoso del mundo, en ese entonces conocido, mire lo que sucedió. Les dijo Nabucodonosor, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? O sea, le estoy dando una segunda oportunidad. Porque si no la adoráis, si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Los jóvenes estaban temblando de miedo. ¿Qué ustedes creen, hermanos? Estaban firmes como el acero. Firmes como una roca. Versículo 16, noten cómo dice. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, o sea, los 3 en unísono. No, uno le metió un codazo al otro y dijo, habla tú, dilo tú, que tengo miedo. Los 3 respondieron a la misma vez y le dijeron a Nabucodonosor, al monarca más poderoso del mundo en ese entonces conocido, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, Nabucodonosor. No tenemos que pensarlo, en otras palabras. He aquí nuestro Dios a quien servimos, a Él servimos. Él es Jehová, Él es el verdadero Dios. Puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no nos libra, versículo 18, oh Rey, que no serviremos, sepa pues, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, eso es firmeza. Amén. Eso es fidelidad a Dios. Y eso es lo que el Señor pide de ti y de mí hoy, en este tiempo que estamos viviendo. Voy a terminar con esta cita, que se encuentra en Testimonios para la Iglesia. Si quieren anotarla, lo pueden hacer. Tomo 5 diría. Tomo 5, página 122. Cristo dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Mateo 12:30. Los que se mantendrán, oigan bien, hermano, esto es importante que usted escuche esta declaración. Mateo 12:30. Los que se mantendrán en pie ahora son hombres o son los hombres y las mujeres de corazón íntegro y que se han decidido completamente. Amén. Vez tras vez Jesús seleccionó a sus seguidores hasta que en cierta ocasión, oigan bien, quedaron solo 11 y algunas mujeres fieles con los cuales edificaría el fundamento de la iglesia cristiana. ¿Con cuántas personas edificó Cristo el fundamento de su iglesia? 11 hombres y unas cuantas mujeres que permanecieron fieles a Jesús. Pero noten cómo termina la cita. Existen personas que se echan atrás, oigan bien, cuando hay cargas que llevar. Pero cuando la iglesia resplandece, se contagian del entusiasmo, cantan y exclaman y se arrebatan. Pero observadlos, dice la sierva del Señor.
cuando se disipa el fervor, cuando se pasa la emoción, en otras palabras. Solamente algunos fieles como Caleb se adelantarán y darán evidencia de principios constantes. Estos son la sal que retiene su sabor. Es cuando la obra se mueve con dificultad que surgen dentro de las iglesias verdaderos obreros. Ahora nosotros tenemos una necesidad hoy más que nunca en esta iglesia. Es ahora cuando Dios te necesita. Estos no se pasarán hablando de sí mismos o justificándose a sí mismos, sino que se identificarán completamente con Cristo Jesús. Ser grande en el reino de Dios significa ser un niño pequeño en humildad y sencillez de fe y en pureza de amor. Ay, mis queridos hermanos, ¿estás dispuesto tú a servir al Señor hoy? Hay cargas que llevar en esta iglesia. Y dice aquí esta cita que hay personas que se echan atrás cuando hay cargas que llevar. Si tú eres uno de ellos, espero que ese no sea el caso, o una de ellas, el Señor te está haciendo un llamado. Porque Dios no necesita personas así en nuestra iglesia, hermanos, en su pueblo. Necesita personas que estén dispuestas a llevar las cargas para el Señor. Amén. Solo 11 hombres estuvieron dispuestos a seguir a Jesús. Y esos fueron los hombres que Él usó para establecer su iglesia. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto, querido hermano o hermana, a servirle al Señor hoy? Amén. Nuestros caracteres, hermanos, ¿son los de Moisés o son semejantes a los de Aarón? Que Dios nos ayude en esta hora. Este es un mensaje para que nosotros recapacitemos, no es para sentirnos mal. El Señor conoce nuestros corazones, yo no los conozco. Él sabe si nosotros trabajamos cuando hacemos su obra, estamos haciéndolo para la gloria y la honra de Él o para ser vistos por los hombres. Que lo poco que hagamos en la iglesia, sea poco o sea mucho, que lo hagamos para la gloria y la honra del Señor. Amén. Para que su obra siga hacia adelante. Vamos a continuar analizando este capítulo 32 del libro de Éxodo en nuestras próximas intervenciones. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios nos dé la fe de Caleb, de Josué, de Daniel, de esos 3 jóvenes hebreos, inclusive la fe del apóstol Pablo, para predicar este mensaje al mundo y llevar las responsabilidades que Dios quiere que nosotros llevemos. El Señor está esperando por ti hoy. Aunque Él no depende, para Él hacer la obra, Él no tiene que depender de ustedes y de este servidor quien les habla. Él podría acabar esta obra en segundos con todos los ángeles del cielo. Pero Él quiere que tú y yo seamos partícipes de predicar este evangelio al mundo, de predicar estas grandes verdades al mundo. La pregunta que tú tienes que contestarte en esta hora antes de orar es la siguiente. ¿Estás tú haciendo una parte en esta obra que Dios tiene para este tiempo del fin? Que Dios te bendiga, hermanos. Vamos a ir de rodillas, por favor. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por el espíritu de profecía que nos instruyen, nos enseñan y nos muestran. Usted quiere, Señor, que nosotros podamos trabajar en su obra, Señor. En esta obra que usted nos ha dado en esta ciudad. Hay muchas almas allá afuera que desconocen estas grandes verdades para el tiempo del fin. Muchas almas que están siendo engañadas por falsas doctrinas en sus respectivas iglesias. Queremos, Señor, rescatar esas almas con la verdad para este tiempo del fin. Y es por eso, Señor, que le pedimos su ayuda, su dirección. En esta hora, Padre Celestial, la santificación bíblica no es decir que yo soy adventista.
puede decir que yo soy cristiano. La santificación bíblica nos lleva a hacer un cambio en nuestras vidas. Amén. Nos lleva a vivir una vida íntegra delante de sus ojos. Amén. Una vida de rectitud. Nos lleva a ser hombres y mujeres firmes Amén. y fieles a Cristo Jesús. Aunque suframos vituperios, aunque suframos calumnias, persecuciones o inclusive amenazas con nuestra propia vida. Padre Celestial, ayúdanos a permanecer firmes y fieles. Amén, Señor. Así como se mantuvieron esos 3 jóvenes hebreos allí en Babilonia, como se mantuvo Daniel, como se mantuvieron José y Caleb cuando vieron las piedras en las manos de los israelitas que querían apedrearlo en ese momento. Por favor, Padre, ayúdenos a tener una fe, una confianza inquebrantable en Cristo Jesús. Yo quiero pedir una bendición muy especial por cada hermano o cada hermana aquí presente. Yo no conozco la vida de mis hermanos, Señor, ni conozco sus corazones. Solamente usted los conoce. Si hay algún hermano que ha venido en esta mañana con alguna lucha, o alguna hermana con alguna lucha en su corazón, con alguna tentación, con algún problema, Señor, yo oro por ese hermano o esa hermana, para que usted, en nombre de Cristo Jesús, Señor, le pueda dar la victoria y que pueda verdaderamente reconocer de que hay un Dios todopoderoso en los cielos que está dispuesto a darnos fuerza y fortaleza para pasar por los momentos difíciles de nuestra vida. Amén, Señor. Ayúdenos, Padre, a nunca dudar de su poder, Amén. de su misericordia. Si tal vez estamos pasando por alguna necesidad, usted la conoce y usted la sabe. Y es por eso, Padre, que yo le pido de todo corazón de que usted se manifieste en la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que nos ayude, Señor, a trabajar juntos, unidos, Amén. como pueblo, como iglesia. Aunque somos pocos en números, pero usted no necesita de miles ni de millones. Usted solamente necesita de unos pocos hombres y mujeres que estén consagrados completamente Amén. y dedicados a su obra para usted hacer una obra maravillosa en esta ciudad de Tampa. Amén. Gracias por escucharnos. Bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación juntos como hermanos. Bendiga esta iglesia, bendiga a cada hogar aquí representado, a cada joven, a cada señorita, a cada joven, y ayúdanos a seguir hacia adelante, Señor. Lo rogamos y lo pedimos y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes.